Hola iglesia, hola, muy buenas tardes hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición estar con ustedes en esta tarde una vez más, amigos y hermanos. Gloria a Dios por este día, por este tiempo. Qué bueno y qué agradable es habitar los hermanos juntos en armonía, dice la palabra de Dios. Y qué bueno también poder adorar todos juntos como un solo cuerpo al Señor, porque para eso hemos sido creados. Para eso el Señor nos ha traído a esta tierra. Hemos sido creados para adorar, y cuando nuestra adoración se centra en Cristo, nuestra alma encuentra satisfacción y deleite, y por eso le damos gracias al Señor por este tiempo que Él ha preparado. Por mi parte, hermanos, estoy contento y agradecido también con el Señor por poder compartir la palabra una vez más con todos ustedes. Siempre es una gran responsabilidad predicar la palabra de Dios, y se siente un peso estar aquí compartiendo, porque se trata de su mensaje y no del nuestro, pero nuestra confianza es que es Él hablando por medio de su palabra, y Él nos guía porque Él es fiel. Así que confiamos en eso, hermanos. Y bueno, sin más preámbulos, quisiera pasar directamente a la palabra del día de hoy, al mensaje, para continuar con nuestra miniserie que hemos titulado El Rey y su Cruz, con la cual estamos celebrando y estamos enfocándola totalmente en la celebración de Semana Santa. Como sabes, como iglesia celebramos esta semana que tuvo lugar hace 2000 años atrás, aproximadamente en el año 30, 33 después de Cristo, en la que ocurrieron varios de los eventos o acontecimientos más importantes en la historia de todo el cristianismo. Literalmente, hermanos, este periodo de tiempo, hace aproximadamente 2000 años, marcó un antes y un después en nuestra historia. Y por eso gran parte del mundo se reúne y aparta una fecha en particular al año para conmemorar y celebrar dichos eventos. Como podemos ver en varios países y en varias culturas, se hacen diferentes tipos de procesiones y tradiciones durante estos días, como por ejemplo el Vía Crucis. ¿Alguien sabe lo que es el Vía Crucis? Este acto simbólico donde se representa a Jesús cargando la cruz por una larga caminata hasta llegar el momento en donde es crucificado. De hecho, en Mexicali el próximo viernes va a haber un Vía Crucis en la catedral de la ciudad. También, por otro lado, podemos ver que durante estos días en la televisión y en el cine pasan muchas películas acerca de Jesús y otras historias bíblicas, ¿no? Mi familia y yo fuimos a ver la película de David la semana pasada y está buenísima, muy recomendada para los niños. Y seguramente en estos días tú ya viste o vas a mirar La Pasión de Cristo, vas a mirar Chosen, la de Ben-Hur, o vas a ver aquella película clásica de los 10 mandamientos. ¿Te acuerdas de esa? ¿Te acuerdas de esa película viejita de Moisés abriendo el mar con unos efectos impresionantes como los del Chavo del Ocho? Que pensaríamos hoy que los hicieron con PowerPoint o algo así, ¿no? Mi familia y yo y mis hermanos siempre mirábamos cada año esa película, y es un clásico para verlo en Semana Santa. De igual manera, aún gente que no se considera religiosa y que no cree ni siquiera en Jesús, celebra de todas formas la Semana Santa por las vacaciones. Los ateos dicen gracias Dios por el puentecito de Semana Santa. De una u otra manera, hermanos, casi todo el mundo, o todo el mundo podríamos decir, está presente o tiene presente esta fecha tan importante, y nadie pasa por alto lo que sucedió hace 2000 años atrás. Los cristianos, sobre todo, celebramos con gozo la Semana Santa porque las cosas que sucedieron en aquellos días literalmente sostienen todo lo que creemos como iglesia. Pablo dijo en 1 Corintios: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. No habría cristianismo sin la resurrección. Ese hecho histórico que dividió nuestra historia en dos, es nuestra base, es la base para nuestra fe, y por eso nosotros celebramos todos los días que Cristo resucitó, y no solamente en Semana Santa. Cristo vive, Él reina. Pero sabes que un detalle muy importante y muy curioso también acerca de esta fecha tan importante que se está celebrando es que la Semana Santa no comienza el día de mañana, lunes, sino que comienza hoy mismo, este domingo. No es un periodo de 7 días como muchos piensan, porque se le llama Semana Santa, sino en realidad es un periodo de 8 días, porque comienza un domingo antes del domingo de resurrección, es decir, el día de hoy. Este domingo 29 de marzo es conocido popularmente como Domingo de Ramos. Quizás has escuchado el término. El nombre se debe a que un domingo como hoy, hace 2000 años atrás, Jesús entró como Mesías a la ciudad de Jerusalén, y muchas personas que estaban ahí colocaron ramas de árboles en el lugar donde Jesús iba entrando, porque eso era un simbolismo de victoria y de triunfo. Por eso es que también, teológicamente hablando, se le conoce a este acontecimiento como la entrada triunfal de Jesús. Eso es justamente lo que vamos a mirar el día de hoy.
Vamos a ver este momento tan único y especial, hermanos, en la vida de Jesús antes de que Él fuera a la cruz. Y te platico brevemente por qué es tan importante este acontecimiento. Primeramente, no es solamente el inicio de la semana más importante de todo el cristianismo, como ya explicamos, sino que también es la primera vez que Jesús se presenta públicamente como rey y como Mesías sin ocultar su identidad. Hasta ese momento, Jesús había actuado con cierta discreción y Él evitaba que fuera aclamado por las multitudes como rey. Pero en este momento en que hace su entrada, Él permite que la gente lo reciba con honores y acepta públicamente el reconocimiento como Mesías. Esto fue una declaración abierta de su identidad ante el mundo. En segundo lugar, aquí comienza, hermanos, el conflicto más fuerte de los líderes religiosos en contra de Jesús. Cuando Él hace su entrada como rey, los fariseos lo toman como una amenaza directa y entonces apresuran todo para arrestarlo y para crucificarlo. A los pocos días Jesús sería colgado en una cruz. En tercer lugar, también aquí Jesús cumple una profecía mesiánica muy importante del Antiguo Testamento, la cual le confirmaba a los judíos que Él era verdaderamente el Mesías a quien estaban esperando. Y en cuarto lugar, iglesia, algo también clave es que en esta entrada pública que hace Jesús, Él revela el verdadero tipo de rey que es y cómo es su verdadero reino. Jesús demuestra que Él no es el líder político o militar que muchos esperaban y que su reino no es de este mundo. Él no vino a establecer un reino terrenal, sino el reino de los cielos. Todo esto lo vamos a mirar en el libro de Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11, el cual va a ser nuestro pasaje el día de hoy. Vamos a observar, hermanos, cómo es el carácter y el atributo de este rey Mesías y cómo es cómo es la naturaleza de su reino. Acompáñame a leer entonces Mateo 21, del 1 al 11, que en esta ocasión lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Después de eso, oramos y comenzamos. Dice en el versículo 1 en adelante la palabra de Dios: mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé en el monte de los Olivos. Jesús mandó a dos de ellos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán a una burra atada junto a su cría. Desaten a los dos animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan: el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía: dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Los dos discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría, pusieron sus prendas sobre la cría y Jesús se sentó allí. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios por el Hijo de David. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. Toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida de que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban. Y las multitudes contestaban: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a orar para que el Señor nos dé luz y entendimiento de su palabra. Acompáñame, por favor, inclinando tu rostro un momento. Señor, te damos muchas gracias, Señor, este domingo. Gracias porque nos permites estar aquí, Dios, adorándote, escuchando tu palabra y compartiendo este tiempo de comunión unos con otros. Gracias, Padre, porque a ti te ha placido que tu pueblo escuche tu voz para que sea transformado, santificado, guiado y llevado al plan perfecto que tú has trazado desde antes de la fundación del mundo. Yo te doy gracias porque hoy tu iglesia se reúne a buscar tu rostro, a clamar a ti, Señor, y a entregarte y rendirte adoración. Pero también hoy venimos, Señor, para escuchar lo que tú tienes planeado para nosotros decir en esta tarde por medio de tus siervos, Señor. Padre, te pido que con fidelidad podamos recibir hoy la palabra, Señor, con precisión, porque tu palabra es perfecta, Señor, y hace perfecto nuestro camino. Permítenos hoy, Señor, ver la belleza de tu majestad, de tu gloria en tu palabra, Señor, revelada hacia nosotros, y guíanos, Señor, por el camino eterno, como dice la Escritura. Te damos gracias, nos ponemos en tus manos y confiamos que tú nos hablas en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, iglesia, lo que miramos en este pasaje es que Jesús es un rey muy diferente al que esperaban los judíos en aquel momento, principalmente porque Jesús es un rey manso y humilde de corazón. Sin embargo,
Como todo rey, Jesús posee cualidades y atributos de una autoridad suprema. Mateo menciona varios detalles específicos en este texto acerca de cosas muy detalladas que cuando uno las lee dice, bueno, ¿esto qué significado tiene? ¿No? ¿Qué relevancia tiene? Pero nada en la Biblia, hermanos, está por casualidad, sino que cada cosa, cada detalle tiene un profundo significado y revela cosas importantes acerca de Jesús. Así que lo primero que miramos en el versículo 1 es que Jesús es un rey que siempre actúa conforme al plan de Dios. Jesús siempre actúa conforme al plan. Jesús es un rey que no improvisa, sino que todas las cosas las hace con un propósito divino. Dice al inicio del pasaje que leímos en Mateo 21:1 lo siguiente, versículo 1: mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a la ciudad de Betfagé en el monte de los Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos que se adelantaran. Vamos a hacer una pausa ahí. Estas ciudades que se mencionan aquí, hermanos, no son simplemente referencias geográficas, ¿sabes? Ninguna de estas ciudades se menciona por casualidad. Cada una de ellas formaba parte del plan estratégico que Dios estaba llevando a cabo, que es el plan de redención. Cada movimiento que Jesús hizo de un lugar hacia otro estaba perfectamente alineado a ese maravilloso plan. Mateo menciona 3 lugares clave: Jerusalén, Betfagé y el monte de los Olivos. Como digo, ninguna de estas ciudades estaba por casualidad ahí. Escucha, en primer lugar, Mateo dice que Jesús y los discípulos iban acercándose a Jerusalén. Probablemente tú sabes que Jerusalén no era cualquier ciudad. Jerusalén era la ciudad santa, era el lugar del templo, era el centro de adoración a Dios. Pero también algo clave de este lugar es que históricamente Jerusalén era el lugar donde los profetas de Dios eran rechazados, donde eran perseguidos, donde eran asesinados. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados, dijo el Señor. Jesús sabe muy bien aquí hacia dónde va, hermanos. Él sabe que no va hacia la comodidad o hacia el éxito humano, sino que Él va al sacrificio. Jerusalén sería el clímax donde se iba a llevar a cabo el plan del Redentor, o sea, la cruz del Calvario. Ese sería su destino. Lo que esto nos deja ver es que Jesús no iba por casualidad hacia esa ciudad, ni tampoco se perdió durante el camino, sino que Él iba intencionalmente a cumplir su misión a Jerusalén. Pero antes de llegar ahí, Mateo dice que el Señor y sus discípulos hicieron una parada previa en otra ubicación. Llegaron primero a Betfagé, dice. Esta era una pequeña aldea que estaba justo antes de llegar a Jerusalén. En ese lugar, en Betfagé, la gente se preparaba para entrar a la ciudad porque nadie importante llegaba antes ahí sin preparación. Comúnmente los reyes de Israel organizaban todo primero en Betfagé para luego hacer su entrada triunfal y victoriosa a Jerusalén. Bueno, eso fue lo mismo que hizo Jesús. Él se detuvo en ese lugar y ahí les dio instrucciones específicas a los discípulos para preparar cada detalle de cómo iba a ser su entrada triunfal, el animal que iba a usar, cómo lo iban a conseguir, el momento y la forma exacta en donde todo iba a ocurrir. Nada, hermanos, nada fue improvisado, nada fue espontáneo ni al azar, sino que el Señor estaba dirigiendo cada escena con total precisión. Pero otro detalle importante es que esta aldea de Betfagé se encontraba en el monte de los Olivos, dice también Mateo. Este era un lugar muy significativo también en la Biblia. En este monte Jesús solía apartarse a solas para orar. Jesús solía enseñar frecuentemente a sus discípulos. Pero otra particularidad también importante que tenía este monte es que era un monte muy elevado donde tú podías ver de frente toda la ciudad de Jerusalén. Desde ahí podías tener una vista panorámica de toda la ciudad. Para darnos una idea, podríamos comparar el monte de los Olivos con el cerro del Centinela, que está antes de llegar a la Rumorosa, el cual mide 800 metros de altura aproximadamente y en donde tú puedes ver de manera amplia toda la ciudad de Mexicali. Si has hecho senderismo o si has subido el cerro, seguramente has podido ver cómo se aprecia toda la ciudad. Desde ahí se ve Ava en el campestre adorando al Señor. Desde ahí se ve el Axel en el estacionamiento acomodando los carros. Gracias, Axel, por tu servicio, es muy valioso, por cierto. Pero esa era la altura aproximada que tenía el monte de los Olivos. Y Jesús, hermanos, estaba ahí justamente antes de entrar a la ciudad de Jerusalén. De cierta manera, Jesús
visualizó previamente la agonía que le esperaba. Él vio la cruz delante de él y él miró anticipadamente cómo todo se iba a llevar a cabo. Él estaba viendo todo el mapa. Así que en ese momento Jesús ya sabe bien a dónde va. Jesús sabe perfectamente lo que va a hacer. Él sabe lo que le va a costar. Y sobre todo, Él sabe perfectamente el propósito divino que va a cumplir. De nuevo, Él no está reaccionando simplemente a las circunstancias. Él no está improvisando absolutamente nada. Todo tiene una intención y todo estaba alineado perfectamente al plan. Lo que esto nos muestra, iglesia, es que si Jesús no dio un solo paso en falso, un solo paso al azar en toda su vida, y si Él no improvisó ni siquiera en su camino hacia la cruz, Él tampoco improvisa en tu vida ni en mi vida. Él no improvisa. Nada de lo que vivimos es casualidad. Nada de lo que vivimos o experimentamos en esta vida es un descuido de Dios, y nada es accidental. Cada proceso en el que tú estás, cada prueba, cada temporada en la que nos encontramos está cumpliendo el plan perfecto de Dios. Nada es al azar, porque Jesús nunca improvisa. Jesús no improvisó cuando esperó 4 días para resucitar a Lázaro, como muchos habían creído. Sus propios amigos pensaron que a Jesús se le olvidó, pensaron que a Jesús se le pasó la fecha, y peor aún, muchos pensaron que a Jesús no le importó eso. Pero el Señor tenía un plan mucho mayor que ellos no entendían. Por otra parte, Jesús tampoco improvisó cuando Él decidió dormirse un ratito en la barca y permitió que todos los discípulos se asustaran en medio de una gran tormenta. ¿Te acuerdas de la escena? Jesús dijo: me voy a tomar una siestecita para ver cómo reaccionan, a ver cómo responden. Lo que pasó es que los discípulos se despertaron inmediatamente y despertaron a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa lo que estamos pasando? Señor, ¿no te importa que nos ahoguemos? Dice en otra versión. Jesús se levanta, calma la tormenta sin ningún problema y luego les pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso todavía no tienen fe? Ellos ya habían experimentado y habían visto con sus propios ojos muchos de los milagros extraordinarios de Jesús. Sin embargo, le preguntaron: ¿no te importa lo que nos pasa? Esa es la pregunta común que tú y yo nos hacemos muchas veces cuando pasamos por crisis, ¿sí o no? Señor, ¿no te importa mi dolor? Señor, ¿no te importa mi temor? ¿Por qué permite, Señor, todas estas cosas que pasan en mi vida si ya sabes que me van a hacer sufrir? Lo que pasa, hermanos, es que Jesús no solamente ve el sufrimiento, Él también ve el propósito redentor detrás del sufrimiento. Todo lo que Él padeció en la cruz produjo salvación, y todo lo que tú y yo pasamos en la vida produce santificación, nos hace más como el Señor. Todo, absolutamente todo lo que nos pasa obra para el bien supremo de formar la imagen de Cristo en nosotros. Todo forma parte de ese plan. Quiero decirte, iglesia, que esa situación complicada que tú estás pasando hoy, que te está generando tanto estrés y tanto estrés y tanta frustración ahora mismo, no está fuera del plan de Dios. Esa espera tan larga en la que tú te encuentras ahora mismo, que te hace ponerte ansioso, que te hace desesperar porque no sabes qué es lo que va a pasar, Dios no la está ignorando. Ese valle de dolor, ese valle de ansiedad, ese valle de depresión por el que tú atraviesas no es algo arbitrario ni algo que quede sin propósito en tu vida. Por supuesto que no. Por más difícil que parezca de creer y aún por más chocante que suene escucharlo, todo forma parte del plan de Dios. No significa, por supuesto, que Él provoque directamente todo lo que pasa en tu vida, ni mucho menos que Él es autor del mal. Claro que no. Lo que significa, iglesia, es que Él permite y dirige toda situación por la que tú pasas para cumplir su propósito divino en ti. Él siempre actúa conforme al plan. Él nunca improvisa. Sabes que es muy normal y muy humano que tú y yo queramos evitar todas las situaciones difíciles en nuestra vida, porque obviamente a nadie le gusta sufrir. Pero este rey, hermanos, que vino a padecer hace 2000 años atrás, nos enseña algo distinto. No todo lo difícil en la vida se debe evitar. Hay aflicciones que son necesarias porque forman parte del plan de Dios para santificarnos. Producen un bien mayor en nosotros. Así que, aunque quizá tú y yo ahora mismo no entendamos el proceso por el que estamos, el Señor sí lo tiene muy claro. Él conoce el destino, Él prepara y dirige cada detalle, y Él ve anticipadamente cómo todo cumple el plan perfecto de Dios. Ahora, para que esto sea posible,
para que Jesús verdaderamente pueda dirigir todo, sí o sí, Él debe poseer un conocimiento absoluto de todas las cosas. Esa es la segunda característica de este rey. Jesús es un rey omnisciente, Él lo conoce todo. Observa con mucha atención, por favor, todas las cosas que Jesús conoce cuando envía a 2 discípulos a encontrar una burra para hacer su entrada. Mira cómo dice en los versos 2 y 3, Mateo 21, 2 y 3 dice: vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán a una burra atada junto a su cría. Desaten a los 2 animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan: el Señor lo necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Piensa un poco en estas preguntas, iglesia. ¿Cómo Jesús sabía a qué aldea tenían que ir los discípulos si Él no se encontraba ahí? Y si Él tampoco fue anteriormente para ver qué es lo que había. Luego, ¿cómo sabía Jesús que el animal que iban a encontrar los discípulos ahí sería una burra? Pudo haber sido una vaca, pudo haber sido un becerro, pudo haber sido un camello o un caballo, o pudo haber sido un terian, no lo sabemos. Con eso de que están de moda los terians. Pudo haber sido Jonás identificándose como un pez por el trauma que vivió, o pudo haber sido Pedro identificándose como un gallo por tantas veces que lo escuchó cantar. ¿Quién sabe, hermanos? Pero luego, ¿cómo Jesús sabía que la burra iba a estar en la pura entrada y no al fondo? ¿Cómo sabía que iba a estar atada y no desatada? ¿Cómo sabía que iba a estar acompañada junto a su cría y que no iba a estar sola? ¿Cómo supo todo eso? Cada uno de esos detalles eran detalles precisos que estaban ocurriendo en ese mismo momento, pero Jesús los conocía a todos. Y no solamente eso, Jesús también conocía todo lo que iba a pasar en un futuro. Él supo que el dueño de los animales les iba a cuestionar a los discípulos qué estaban haciendo. También supo que cuando ellos dijeran que venían de parte del Señor, el dueño les iba a permitir llevárselos. De nuevo, ¿cómo Jesús supo todas estas cosas? La respuesta es omnisciencia. No era intuición, ni mucho menos adivinación, ni tampoco mera lógica o razonamiento. Jesús poseía, hermanos, y posee un conocimiento absoluto de todas las cosas. Cada detalle pasado, presente y futuro, Él lo sabe con perfecta exactitud. Y por eso Él pudo dirigir a los discípulos en esa escena. Por eso entonces también, hermanos, Jesús es capaz de dirigir nuestros pasos. Él puede guiarnos en este mundo en el que tú y yo estamos, porque Él conoce cada detalle de nuestras vidas, por más mínimo que sea. Me encanta cómo el rey David habló mucho de esto en los Salmos y lo describió perfectamente en el Salmo 139 del 1 al 4. Escucha con atención lo que dijo el salmista aquí. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando estoy lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga el Señor. Wow. ¿Puedes ver qué nivel de detalle alcanza la omnisciencia de Dios? Él sabe todo acerca de ti y sabe todo acerca de mí. Él sabe si te sientas o te levantas, dice David. Él sabe lo que piensas. Él sabe si viajas o te quedas en casa. O sea, Él sabe si vas a salir esta Semana Santa o si te vas a quedar en casa disfrutando de todo el programa de clases, todo el programa de ABA, que son las 7 palabras, la noche de adoración, los bautizos y todo lo que vamos a tener. Jesús sabe, hermanos, todo lo que tú haces y lo que vas a decir incluso antes de que lo digas. Así de consciente es el Señor en tu vida y en mi vida, iglesia. Pero todavía más claro y todavía más directo lo dice David en el Salmo 37, 23. Escucha lo que dice el Salmo 37, 23. El Señor dirige los pasos de los justos. ¿Ves? Se deleita en cada detalle de su vida. ¿Se deleita en qué? En cada detalle de su vida. ¿Sabes? A veces tú y yo dudamos de que esto sea verdad. A veces no creemos que Dios está al pendiente de los pequeños detalles de nuestra vida. Pensamos que Él está enterado de las cosas grandes e importantes que suceden en el mundo y que solamente ahí está su atención. Seguramente Él está al pendiente de la guerra que está en Israel, en Irán, pero seguramente no conoce que yo no puedo pagar esta semana el bill de mi casa. Seguramente Jesús no conoce que yo no puedo pagar la colegiatura de los niños en este mes porque estoy bien corto.
o que no tengo ni siquiera para comprar el mandado esta semana. Probablemente Jesús ha de estar enfocado en el evangelismo mundial, en las misiones, en las reuniones de la iglesia, pero no ha de conocer mi desánimo, ni mi soledad, ni mi tristeza. De seguro Él está atento a las hambrunas, a la pobreza de este mundo, pero Él no ha de prestar atención a mi problema emocional, matrimonial o familiar. Yo he pensado muchas veces así, si te soy sincero. He creído que Dios está tan ocupado en cosas muy importantes que Él no se va a distraer con mis pequeñeces. Y seguramente tú también has pensado eso más de una vez, y no necesitamos ser profetas para saberlo, porque a todos nos falla la fe, como a los discípulos. Pero es increíble, hermanos, lo que dice David acerca de que Dios se deleita de cada detalle de nuestra vida. Si Él se deleita en cada detalle, es porque conoce cada detalle. También dice Mateo 10:29 que literalmente Dios sabe hasta cuántos cabellos tenemos. Cada uno de ellos están contados. Si esto es verdad, entonces ¿cómo no va a saber el Señor lo que tú y yo estamos viviendo, iglesia? ¿Cómo no va a saber Él nuestras luchas? ¿Cómo no va a conocer lo que necesitamos? Recuerda el ejemplo de la mujer samaritana. Jesús supo cada detalle de su vida y le dijo: 5 maridos has tenido, y aún el que ahora tienes no es tu marido. Él sabía bien todo lo que esa mujer había pasado, pero también supo su necesidad cuando le dijo: si bebieres de esta agua que yo doy, no volverás a tener sed jamás. De la misma manera, hermanos, el Señor conoce cada detalle de tu vida y conoce todas tus necesidades. Así de consciente es este Rey que vino a dar su vida por ti en aquella cruz del Calvario. ¿Sabes que Él no es como los reyes de este mundo que ignoran las vidas y las necesidades de sus siervos y solamente los utilizan? No, este Rey gobierna de cerca a los que son suyos, conoce cada detalle de sus vidas y se involucra en sus asuntos más privados, porque nos amó tanto que vino y caminó entre nosotros y dio su vida para salvarnos, para suplir nuestra necesidad más grande, que era encontrarlo como nuestro Salvador. Así de cercano es el Señor y así de consciente es de todas nuestras necesidades, y así conoce cada detalle de nuestras vidas. Él supo nuestra mayor necesidad, que fue nuestra necesidad de salvación. Así de consciente es el Señor. Él está pendiente, hermanos, de todas nuestras pequeñas cosas, a las que tú y yo le llamamos así. Por eso también podemos decir entonces que nada se sale de su control. Nada se escapa de su control, y esa es la tercera característica que vemos también aquí en este pasaje. Como todo verdadero rey, Jesús es un rey soberano. Él gobierna sobre todo y está en control de todo. Observa de nuevo cómo dice el versículo 3 a continuación. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan: el Señor los necesita. Entonces, ¿qué pasará? Les permitirá llevárselos de inmediato, rápido, sin demora, sin problemas, sin objeciones. No iban a batallar los discípulos en que aquel dueño les diera los animales que buscaban, si ellos decían que el Señor los necesitaba. ¿Por qué? Porque el Señor tiene toda autoridad sobre todo y sobre todos. Todos se someten a Él, todos le obedecen. Cuando este rey ordena, su voluntad se cumple de inmediato, sin ningún problema. Él tiene la autoridad suficiente para gobernarlo todo, porque Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Él es el Señor, iglesia. Esto es justamente lo que Jesús les está revelando con más claridad a los discípulos en esta escena, después de 30 años de anonimato. Él les está mostrando a un mayor nivel su identidad como Rey soberano. Esta palabra Señor que Jesús usa en este texto para referirse a sí mismo es la famosa palabra kurios en el griego, que quiere decir soberano absoluto, amo y dueño. Jesús es el amo y dueño de todo el universo. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas, dice Colosenses. Todo es suyo, todo le pertenece y todo es de su propiedad. Escucha, hermano, cuando Jesús dice la frase el Señor lo necesita, Él no estaba sugiriendo ni estaba pidiéndole permiso a nadie. Claro que no. Él estaba hablando como el dueño legítimo de todo. Todo es completamente suyo. Al final de cuentas, aquella burra y su cría no le pertenecían a aquel hombre en la aldea, sino que le pertenecían al creador de todas las cosas. Todo es de Él. Y cuando el creador pide lo que es suyo, iglesia, nadie puede resistirse a su voluntad. Nada ni nadie puede oponerse ni negarse, porque este rey tiene autoridad sobre lo material,
tiene autoridad sobre las circunstancias. Y aún este rey tiene autoridad sobre las decisiones y los corazones de los hombres. Él hace lo que le place en la tierra y en el cielo, dice el Salmo 135. Por eso es que los discípulos no tuvieron que discutir con el dueño, no tuvieron que rogarle, no tuvieron que negociar, no tuvieron que convencerlo. Ellos solamente tuvieron que confiar que el Señor ya lo tenía todo perfectamente controlado. Y sabes, eso era justamente lo que el Señor quería que ellos entendieran en ese momento crucial antes de entrar a Jerusalén. Jesús quería mostrarles de manera muy evidente su soberanía por todo lo que iba a venir en esa semana. Cuando Él se presentara como rey, iba a comenzar la hostilidad en su contra, lo iban a arrestar y lo iban a crucificar. El Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de pecadores, sería burlado, azotado y clavado en una cruz. Todo eso Jesús se los dijo anticipadamente a los discípulos para prepararlos, para que ellos comprendieran, hermanos, que el Señor conocía todo lo que iba a suceder, pero sobre todo para que entendieran que Él ya estaba en control de todo lo que iba a suceder. Todo estaba ocurriendo tal como Él quería. Pablo lo dijo así en Hechos 4:27 al 28. Dijo Pablo esto: es verdad que en esta ciudad, o sea en Jerusalén, se unieron Herodes Antipas, Poncio Pilato, el pueblo romano y el pueblo de Israel para matar a Jesús, a quien tú elegiste para que fuera nuestro rey. Escucha, pero ellos solo estaban haciendo lo que tú desde el principio habías decidido hacer. Todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad, dice la Nueva Traducción Viviente. Pregunta, hermanos, ¿fueron culpables todos aquellos hombres, todos aquellos malhechores que crucificaron al Señor? Por supuesto que sí. Ellos fueron responsables por su pecado, pero maravillosamente al mismo tiempo ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. A pesar de que Jesús fue entregado en sus manos, nunca la vida del Señor estuvo en sus manos, porque Él estaba en control de todas las cosas. Así lo dijo el Señor mismo en Juan 10:18. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Quiero preguntarte lo siguiente, iglesia: ¿qué es aquello que te está quitando el sueño el día de hoy? ¿Qué es aquello que no te deja dormir? ¿Qué es aquello que te roba la paz y no te deja descansar? ¿La salud? ¿El dinero? ¿La familia? ¿Los hijos? ¿La pareja? ¿El trabajo? ¿La economía? ¿Los compromisos? ¿Los conflictos? ¿El futuro? Puede ser que hoy alguna de estas cosas, o quizá todas juntas, te estén inquietando y te estén robando el gozo y la paz, tal como muchas veces me sucede a mí. Pero si es así, hermano, el Señor quiere recordarte el día de hoy que Él es soberano. Él gobierna sobre todo. ¿Sabes que eso que te genera ansiedad, para Dios ya está bajo control? Eso que para ti es incierto, para Dios ya está resuelto. Si Él tuvo control de una burra y su cría, si Él tuvo control de un hombre desconocido en una aldea, y aún si Él tuvo control aún de su propia muerte en la cruz, asimismo Él tiene control de tu vida. Hoy tú puedes descansar, iglesia, sabiendo que Él conoce tu situación y tiene toda autoridad sobre ella, porque Él sigue siendo Curios, Él es Señor y Él es el Rey soberano que controla todas las cosas. Tu vida está en sus manos. Tu vida no está en un futuro desconocido, en un futuro incierto, no, tu vida está en sus manos, porque Él es soberano. Nada se escapa de su control, nada se sale de su plan. Recuerda entonces que Jesús nunca improvisa, Él siempre actúa conforme al plan. Él conoce tu vida y dirige tus pasos, y Él está en control porque Él es Rey soberano. Ahora, hay otra razón muy importante por la que Jesús estaba preparando todo tan detalladamente antes de entrar a Jerusalén. Sigue diciendo Mateo en los versículos 4 y 5 lo siguiente. Mateo 21, 4 y 5. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía: dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Este es otro ejemplo claro, hermanos, de que Jesús no estaba improvisando absolutamente nada.
La manera específica en la que él hizo su entrada triunfal fue el cumplimiento exacto de todo lo que él había anunciado varios siglos atrás. Alrededor de 500 años antes de que Cristo viniera a este mundo, Dios prometió por medio del profeta Zacarías que él enviaría a un rey para salvar a su pueblo. Y este rey llegaría tal como Jesús llegó, humilde y montado en un burro. Sorprendentemente, esta fue una de las más de 300 profecías que el Señor cumplió cuando estuvo aquí en la tierra. Por eso es que 2 Corintios 1:10 dice que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. Es decir, todas son completamente seguras, cumplidas y garantizadas en Jesús. ¿Cuáles promesas? Salvación, perdón, justificación, regeneración, provisión, comunión, herencia, paz, vida eterna, vida abundante y muchas otras más. Cada promesa divina, hermanos, Jesús la cumple a la perfección, y esa es otra característica también importante de este rey. Jesús es un rey fiel. Él cumple todo lo que se ha declarado y todo lo que se ha anunciado. Qué importante era que los discípulos también entendieran esto, ¿sabes? El hecho de ver el cumplimiento de esta profecía en la entrada a Jerusalén iba a servir mucho para fortalecer la fe de los discípulos, especialmente después de la muerte y de la resurrección de Jesús. Ciertamente cuando Jesús fuera arrestado y crucificado, ellos se iban a asustar, se iban a escandalizar y a entristecer. Pero después, cuando Jesús resucitara y se les apareciera glorificado, ellos iban a decir: ah, es verdad, esto ya estaba escrito, ya estaba todo planeado, el Señor lo había prometido. Él primero dijo que iba a entrar en una burra a Jerusalén, luego dijo que iba a ser crucificado, y luego dijo que iba a resucitar. Wow, el Señor ha cumplido todo lo que dijo. Ellos pudieron confirmar, hermano, que Jesús es fiel en todo lo que promete. Juan 12:16 lo dice de esta manera: sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él. Ellos se dieron cuenta de que cada promesa en la escritura se cumple, hermanos. Tú y yo podemos estar confiados y seguros en eso. Si el Señor prometió que todas las cosas obrarían para nuestro bien, así será. Si el Señor prometió sostenernos, guiarnos y estar con nosotros hasta el fin del mundo, podemos confiar que Él lo hará porque Él es fiel. Si Él prometió que un día regresará por su iglesia para reinar, tú y yo nos podemos alegrar, nos podemos gozar, porque es un día, va a suceder, hermanos. Él vendrá con poder y con gloria para reinar, y vendrá por su iglesia. Pero por otro lado, vemos aquí también que Jesús es un rey humilde. Esto lo pudimos ver la semana pasada. Él es tan humilde que llegó montado en un burro a la ciudad de Jerusalén, muy diferente a como llegaban los antiguos reyes y gobernantes en los tiempos bíblicos. Normalmente los emperadores romanos entraban muy ostentosa e imponentemente a las ciudades después de haber conseguido una victoria. Ellos llegaban en carrozas doradas, llegaban con soldados armados, e incluso traían en sus carrozas a prisioneros encadenados para demostrar su poder. Era como si dijeran: yo conquisté, yo vencí, y aquí yo domino, este es mi territorio. De igual manera, los reyes medievales, si avanzamos un poquito en la historia, hacían su aparición con caballos de guerra, armaduras, estandartes, y el mensaje era el mismo: autoridad, fuerza, jerarquía. Por otro lado, los monarcas modernos, como podemos ver hoy en día en el Reino Unido, por ejemplo, hacen sus desfiles con carros elegantes, guardias reales, seguridad extrema, y de igual manera proyectan lo mismo: prestigio, estatus y grandeza. Y ni se diga, hermanos, los líderes políticos o militares que existen actualmente en el mundo. Seguramente has visto esos desfiles masivos que hacen los gobiernos de Estados Unidos, Corea o Rusia, ¿sí o no? Miles de soldados en las plataformas, tanques, misiles por todos lados, e incluso en algunos países donde hay dictaduras, hay multitudes obligadas a aplaudirles a sus líderes. Su mensaje, ¿cuál es? Control absoluto, poder, dominio por la fuerza. Todos y cada uno de los reinados y gobiernos que tú y yo vemos a través de la historia, iglesia, son muy similares unos y otros, pero el reino de Cristo es muy distinto. Su reino no es de este mundo. Este rey hizo su entrada triunfal en un burrito
porque es un rey humilde que no busca impresionar ni ganar el favor de nadie. A él no le interesa la gloria de los hombres. Tampoco él busca gobernar por medio del sometimiento, el control o la opresión. No, al contrario, su gobierno trae verdadera libertad y verdadera paz. Él no es un dictador, él es un libertador y un pacificador. ¿Cómo esperaba la gente que Jesús llegara en aquel momento? Que llegara en un caballo de guerra, con banderas, con estandartes, como una señal de que iba a derrotar al imperio romano para liberar a los judíos de la opresión. Pero no fue así. En lugar de eso, Jesús entró en un burrito. ¿Por qué en un burrito? Porque un burro en aquel tiempo era un símbolo de paz. Ese animal representaba muy bien lo que Jesús vino a traer a este mundo: paz y reconciliación. Por eso en el Antiguo Testamento Jesús fue llamado por el profeta Isaías príncipe de paz. Jesús no vino a iniciar una guerra contra Roma, sino a traer paz entre Dios y los hombres. Jesús venció ciertamente, pero su victoria no fue militar sino espiritual. Él venció al pecado, venció a la muerte y venció a Satanás. Escucha, hermano, su triunfo aquí fue la humildad venciendo al orgullo y a la soberbia, la sencillez venciendo a la opulencia y la ostentación, la mansedumbre venciendo a la violencia, el servicio venciendo al egoísmo, la grandeza verdadera venciendo a la grandeza falsa de este mundo. ¿Puedes ver el contraste tan enorme que existe entre este rey y todos los demás? Todos los demás reyes del mundo buscan enaltecerse, pero este rey se humilló. Otros buscan ser servidos, pero este rey vino a servir. Muchos buscan vencer e imponerse, pero Cristo vino a morir, a entregar su vida para rescatarnos y para darnos verdadera libertad. Así es nuestro rey, es un libertador que nos libera de nuestro mayor problema, nuestros pecados y la condenación. Claro, hermanos, claro que es un rey excelso y humilde, porque Él es el rey de todo el universo, como hemos mirado, pero al mismo tiempo este rey es manso y humilde de corazón. Y sabes, así también deben ser sus seguidores, dijo Jesús. Debemos aprender de Él, todos aquellos que nos hacemos llamar cristianos. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo el Señor. Qué impresionante que no hay otra cosa que Jesús dijo que aprendiéramos de Él en toda la Biblia más que esto. Tenemos tanto que aprender de nuestro Señor, hermanos. Tenemos tanta sencillez que imitarle, tanta mansedumbre que reflejar, tanta sumisión, tanto servicio, tanta humildad que nos ha modelado nuestro Señor. Sigámoslo contemplando, sigámoslo conociendo, sigamos caminando a su lado y cada vez más nos vamos a parecer a Él. Dios está formando el carácter humilde de Cristo en su iglesia. Seamos humildes como nuestro Señor. Después, el pasaje continúa diciendo en Mateo 21, 6 y 7 lo siguiente, versículos 6 y 7. Los dos discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Llevaron la burra y su cría y pusieron sus prendas sobre la cría, y Jesús se sentó allí. Es bien interesante aquí que, como podemos ver, los discípulos no cuestionaron, ellos no discutieron la orden de Jesús, sino que simplemente ellos hicieron tal como Jesús les había ordenado. Esto lo vemos en muchos otros relatos de los evangelios, cuando a pesar de que ellos no entendían bien muchas veces las instrucciones que el Señor les daba, siempre hacían lo que les pedía. Ciertamente eran inmaduros, eran a veces rebeldes e incrédulos, pero también solían ser obedientes al Señor durante los 3 años de ministerio que el Señor estuvo en esta tierra. Esto, hermanos, tiene todo el sentido del mundo, porque como todo verdadero rey, Jesús tiene siervos que le obedecen. Sus seguidores están a su disposición para cumplir su voluntad. Sus deseos son órdenes para todos nosotros porque Él es rey. Fue tanta la disposición de los discípulos que ellos no solamente llevaron a la burra y a la cría como Jesús les dijo, sino que ellos pusieron sus prendas, dice aquí Mateo, o sea, sus mantos sobre aquel animal para que el Señor se sentara encima. Este detalle tiene un significado importante, porque ofrecer el manto en aquel tiempo era como decir: nos ponemos a tus pies, Señor, nos sometemos a tu voluntad, a tu autoridad. Esto era una muestra de que ellos estaban poniendo al servicio del rey. De nuevo, hermanos, esto tiene mucho sentido, porque si realmente Jesús es Señor y si Él es rey soberano, entonces no solamente controla las circunstancias,
Él también tiene autoridad sobre ti y sobre mí, porque Él es el dueño de nuestra vida. Le pertenecemos. No solo es el Señor de aquella burra que usó para cumplir sus propósitos, sino que también es Señor de todos nosotros, y Él puede usar nuestra vida como Él desee para hacer su obra. ¿Sabes algo? Él tiene toda la autoridad y todo el derecho de usar este burro que tienes delante de ti para predicar su palabra, porque mi vida es suya, mi vida le pertenece. Yo no me pertenezco a mí mismo. Aquí hay más burros también, no crean que soy el único. No crean que se salvan. El Señor es tan soberano, hermanos, que Él puede decirle a quien quiera: sígueme, sírveme, entrégame tu vida, y así sucede, así se hace. Pero ¿y si alguien se niega? ¿Y si alguien se opone? Si alguien no quiere, no te preocupes. Él tiene el suficiente poder para vencer toda resistencia, porque Él es soberano y hace lo que quiere. Nadie puede resistirse a su voluntad, dice la Biblia en Romanos. Si no me crees, pregúntale a Jonás. Pregúntale cómo le fue 3 días en la boca del pez. Pregúntale si fue a Nínive al final, sí o no. ¿Sabes qué es lo que Dios le dijo a Jonás? Le dijo: ok, Jonás, tú decides, ¿vas a Nínive en barco o en ballena? ¿Cómo quieres? ¿Cómo prefieres? ¿Cómo te gustaría? Tú también decides, iglesia, cómo haces la voluntad de Dios. De una u otra manera el Señor te va a usar. Si no me crees, pregúntale también al profeta Jeremías. Esta historia me encanta. Dice la Biblia que hubo un momento donde Jeremías ya no quería obedecer a Dios, ya no quería profetizar por lo hostil y complicado que estaba ahí. Todo el mundo lo quería apedrear, todo el mundo lo rechazaba. Entonces él quiso desistir del llamado y ya no quiso obedecer a Dios. Pero escucha con mucha atención las propias palabras de Jeremías en Jeremías 29. Observa esto, iglesia. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Otra versión dice: traté de resistirlo y no pude. Hermanos, Dios sabe cómo hacer para que sus siervos le obedezcan. Él obra en las circunstancias o Él obra en los corazones, pero sí o sí sus hijos le sirven. Él se encarga de que cumplamos su voluntad porque somos suyos. Puede ser, iglesia, que el Señor esté trayendo esta palabra a tu vida hoy porque tal vez tú te has negado a servir a sus propósitos. Tal vez tú te has negado a usar tus dones, tus recursos, tu tiempo para hacer su obra, y has vivido para ti en lugar de vivir para Él. Si ese es tu caso, arrepiéntete, pídele perdón al Señor y ríndele tu vida entera. Reconoce que tú no fuiste creado para tu gloria, sino para la suya. Tú no puedes reconocer a Jesús como Rey sin rendirte a Él. No puedes decir: Cristo es mi Señor, y seguir viviendo como si fueras el propio dueño de tu vida. Sabes que a veces somos tan burros, hermanos, y no porque el Señor nos use, sino porque nos negamos a que Él nos use. Nos resistimos a hacer su voluntad y nos resistimos a servirle. Pero de nuevo, si tú sientes que hoy el Señor te está hablando con esto, yo te invito a que digas: Señor, úsame. Aquí está tu burro, Señor, úsame. Unge este burro para tus propósitos. No le hagas como muchos le aplican: Señor, heme aquí, envíalo a Él. No, dile: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo soy tu siervo, yo soy tu instrumento, y úsame para tu gloria, porque yo vivo para servirte. Yo vivo para cumplir tus propósitos, Señor. No me pertenezco, mi vida es tuya. Mi vida te pertenece a ti solamente. Wow. Qué maravilloso, hermanos, es ser un vaso útil en las manos del Señor, en las manos del Rey de Reyes. ¿Cuántos dicen amén? Perdona por muchas de las burradas que a veces digo, pero créeme que el Señor me confronta y me habla a mí primeramente. Continuamos en los versículos 8 y 9 y ya vamos terminando. Mateo 21, 8, 9 dice: de la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión, y toda la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios por el Hijo de David. Bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. Lo que está sucediendo aquí, iglesia, es algo bien impactante. Presta mucha atención, por favor, esta última parte.
Había grandes multitudes observando la entrada triunfal de Jesús como rey y como Mesías, porque en esas multitudes había diferentes grupos: los judíos que venían a celebrar la Pascua, los fariseos que espiaban a Jesús para tentarlo y acusarlo, los discípulos que lo seguían junto a otras multitudes que también lo acompañaban, la gente local de la ciudad, o sea, los habitantes de Jerusalén, y también estaba mucha otra multitud muy grande que seguía a Jesús porque recientemente él había resucitado a Lázaro. Entonces todo el mundo quería ver más milagros extraordinarios de Jesús. La mayoría de ellos, dice Mateo, que tendieron sus prendas y pusieron ramas de árboles sobre el camino donde Jesús iba pasando. O sea, ellos hicieron como una alfombra roja para que Jesús pasara, como las que tú y yo vemos en los eventos de gala cuando pasa gente importante. Por otro lado, el ambiente que se vivía ahí no era un ambiente calmado ni ordenado, sino que era todo lo contrario. La gente estaba sumamente extasiada y frenética por lo que estaba pasando. Muchos de ellos estaban gritando eufóricamente un salmo en particular, que es el Salmo 118, que en la versión Reina Valera dice: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Este salmo, hermanos, la gente tenía cientos de años cantándolo durante la Pascua. Cada vez que celebraban esta fiesta, ellos cantaban: Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas, Hosana. ¿Por qué Hosana? ¿Qué significa Hosana? Hosana significa sálvanos ahora. Los judíos cantaban esto como un clamor y como una súplica, y al mismo tiempo como una señal de esperanza mientras el Mesías venía. Ahora, trata de imaginar la escena que estamos mirando aquí. Ellos están cantando de nuevo este salmo, pero ahora lo están haciendo teniendo al Mesías delante de ellos, teniendo delante de sus propios ojos al Salvador que tanto tiempo habían esperado. Ellos estaban sumamente emocionados, eufóricamente estaban gritando: Hosana, sálvanos ahora, sálvanos ahora. En cierto sentido estaban haciendo algo correcto, porque Jesús podía salvarlos y él merecía toda la honra y la alabanza que le estaban dando. Pero el gran problema, hermanos, era este. El gran problema es que sus motivaciones y sus expectativas eran completamente equivocadas. Ellos esperaban salvación de Roma y no de sus pecados. A ellos no les interesaba que el Señor salvara su alma, sino que salvara su nación de la opresión, porque su verdadero deseo era que Israel recuperara su libertad, su poder, sus días de gloria. Pero oh sorpresa, cuando ellos se dieron cuenta de que Jesús no era el tipo de rey que estaban esperando, se acabó toda la emoción. Se sintieron profundamente decepcionados, desilusionados. Cuando ellos vieron que Jesús no iba a cumplir sus deseos superficiales y egoístas, se enojaron y se enfurecieron tanto que entregaron a Jesús a los mismos romanos que a ellos los tenían esclavizados. Ese domingo de Ramos, ellos estaban muy emocionados gritando: Hosana, Hosana. Pero el próximo viernes estaban gritando: crucifíquenlo, mátenlo, ejecútenlo. ¿Por qué? Porque Jesús no cumplió sus expectativas. Este rey no les dio lo que ellos querían. Había mucha emoción y mucha euforia cuando le cantaban y le exaltaban, pero en el fondo sus corazones estaban sumamente endurecidos, porque al final terminando rechazando al Mesías. En realidad, hermanos, ellos nunca conocieron realmente quién era este rey. Es por eso que en el Evangelio de Lucas capítulo 19 la palabra dice que cuando Jesús subió al monte de los olivos, cuando estaba viendo de frente toda Jerusalén, junto antes de entrar a la ciudad, él lloró profundamente por Jerusalén. Jesús lloró porque ellos no entendieron la verdadera salvación que les venía a traer. Lloró porque Jerusalén no reconoció quién realmente los estaba visitando en aquel día. No reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte, dice Lucas 19:44. Jesús lloró por su ceguera, por la dureza de sus corazones, y también lloró por el juicio y la destrucción que iba a venir después sobre Jerusalén. Él sabía, hermanos, la condición en la que se encontraban todas aquellas personas dentro de las multitudes. La pregunta para ti y para mí hoy, para cerrar, es la siguiente, iglesia: ¿en qué condición nos encontramos tú y yo en medio de las multitudes que siguen al Señor? En medio de las multitudes que lo alaban, que le cantan y que incluso confiesan su nombre.
¿Cuáles son nuestras motivaciones y nuestras expectativas al estar reunidos aquí el día de hoy? Míralo de esta manera. Este domingo de Ramos, hoy, está sucediendo exactamente lo mismo que sucedió hace 2000 años. Hoy, domingo de Ramos, hay multitudes reunidas en muchas iglesias adorando y cantando el nombre de Cristo. Pero el Señor conoce muy bien los corazones de cada uno de nosotros. Él sabe cuando hay mucha emoción y júbilo, pero por dentro hay corazones endurecidos que no se someten a su señorío ni a su voluntad. Conoce los corazones que le cantan un domingo, pero en la semana lo rechazan. Él sabe cuando muchos lo siguen y lo buscan, pero solamente para obtener riquezas, éxito, felicidad y todas las cosas terrenales que este mismo mundo busca. Él puede ver verdaderamente nuestros deseos e intenciones. Jesús sabe muy bien, hermanos, quién lo sigue y quién lo adora, pero sin conocerlo realmente, sin entender la obra que Él ha hecho en la cruz del Calvario por amor. Ese era el caso de muchos aquellos que estaban reunidos en Jerusalén. Dice Mateo en los últimos versículos del 10 al 11 que las multitudes identificaron a Jesús como un simple profeta nada más. Mateo 21, 10 y 11 dice así: toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada a medida que Jesús entraba. ¿Quién es este?, preguntaban. Y las multitudes contestaban: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Esa fue la mejor respuesta que las multitudes pudieron dar. Ellos no dijeron: es Jesús, el Dios encarnado, es Jesús, el Salvador de nuestros pecados, o por lo menos es Jesús, el Mesías. No, ellos dijeron: es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. O sea, ni siquiera es un profeta importante porque viene de Nazaret, una ciudad que era por muchas personas menospreciada. Ellos no sabían de dónde venía realmente Jesús, hermanos. Ellos no entendieron quién estaba delante de ellos. Ciertamente Jesús fue un profeta porque anunció la verdad de Dios al mundo, pero Él es y será mucho más que eso. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como dijo Pedro. Él es el Alfa y el Omega, como dice Apocalipsis. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, como dijo Juan el Bautista. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Si tú has comprendido eso, tú estás del otro lado. Tú entiendes por qué estás aquí, tú sabes por qué le estás adorando, y tú sabes verdaderamente quién es ese Rey y quién es ese Mesías. Si es así, hermano, te felicito porque tú verdaderamente le has conocido. Y al final todo se resume en esa pregunta: ¿quién es Jesús para ti? ¿Es un milagrero? ¿Es un buen maestro que dio unas buenas enseñanzas nada más? ¿O Él es el Rey soberano de tu vida? ¿O Él es el Dios que gobierna todo de ti? ¿Puedes ponerte en tus pies y declarar conmigo que Cristo es el Señor? ¿Que Él es el Rey de reyes y Señor de señores? Vamos a darle gracias y vamos a declarar, iglesia, que realmente conocemos a este Rey por lo que Él ha hecho en aquella cruz del Calvario. ¿Quién es Jesús para ti? Decláralo y díselo a Él: Señor, tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador, tú eres mi Dios. Te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza, porque todo es tuyo, todo te pertenece a ti, incluyendo mi vida entera, Señor. Perdóname cuando he creído que vivo para mí. Perdóname cuando no me he sometido a tu palabra, a tus ordenanzas, Señor. He sido necio, he sido desobediente, he sido rebelde, pero hoy yo me rindo ante ti. ¿Puedes decirle al Señor: me rindo delante de ti? Me rindo, Señor. Toma mi vida, úsala, te pertenece. Todo lo sabes, todo lo conoces. Gobiernas sobre todo, controlas todas las cosas, guardas mi vida y mi vida te pertenece. Por eso te amamos, te adoramos y declaramos que tú eres Rey por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.